Hola, ¿qué tal? Soy Dramabox y en este vídeo vamos a ver cómo se hace una casa de Rohan, de El Señor de los Anillos. Yo me he basado en, bueno, evidentemente en las casas que aparecen en la película, pero también en las que vende como escenografía de Game Workshop. Yo de referencia estoy utilizando pues esta puerta y esta ventana de Shifting Lands y que tiene 4 centímetros de alto. Esa es la referencia de tamaño que estoy utilizando. Y nada, simplemente marcarlo en el poliestireno y empezar a dibujar lo que va a tener. En este caso, pues como va a ser de madera, pues dibujo todos los listones de madera que tienen las fachadas y las vigas y travesaños que tiene en la parte del tejado también. El proceso es muy sencillo, simplemente con el lápiz y la regla voy marcando y dibujando qué es lo que quiero que tenga esa fachada, que luego le daremos textura. Primero lo pasamos con el lápiz, después se corta muy poquito con el cúter para hacer una pequeña hendidura y después de nuevo con el lápiz ya es donde marco el surco para diferenciar, pues en este caso, los listones de madera. Y así queda, es muy sencillo y esto lo hago pues en los 4 lados de la casa. Para darle textura a la madera y que se marque la veta, con esta herramienta, con el cepillo de alambres, de púas, pues lo voy rayando para que genere esa textura de vetas de madera. Y así es como queda. De momento todo muy sencillo. Vale, ahora para hacer las ventanas he cogido un cartón fino y esto, que es una malla para tapar grietas en las paredes. Lo pego al cartón porque esto es adhesivo. Y esto va a ser la malla que va a simular las ventanas, como las típicas vidrieras de las ventanas. Simplemente lo corto a la medida y lo pego. Esta malla de fibra de vidrio se vende en las tiendas de pinturas. Y ahora con unos listones finitos pues hago lo que es los listones de los laterales de las ventanas. Para darle un poco más de profundidad, lo que son los listones y los travesaños del tejado, los voy a pegar con una tira de poliestireno fina, pero lo pego por encima. Luego le daré textura. Yo lo llamo travesaño, pero no sé cómo se llama esa parte. Si quieres que aprenda los nombres de las piezas de una casa, pues suscríbete y ya lo voy buscando. Házmelo saber en los comentarios. Y ya está, 4 paredes terminadas con sus ventanas. Muy fácil. Vale, una de las ventanas le voy a poner contraventanas cerradas. Entonces he cogido un trocito, lo divido por la mitad para hacer los 2 lados de la contraventana, lo rayo para simular las vetas de la madera y lo pego. Ahora corto unos trocitos muy pequeñitos que van a hacer pues las sujeciones de la contraventana con un poquitín de pegamento, lo pego y aquí lo veis, lo vuelvo a colocar y quito el exceso de pegamento con la propia herramienta. Y aquí está pegado las 4 paredes. Como veis, muy sencillo. En la puerta he hecho el mismo proceso. Le he pegado el pomo y las sujeciones de la puerta. Vamos ahora con el tejado de paja. El proceso es similar a otros vídeos que he hecho. Dejo por aquí la etiqueta para que lo podáis ver. Raspar. Con un trozo de poliestireno gordo para que no se parta, raspo en muchas direcciones y con eso se consigue la textura. Una vez que lo tenemos ya con la textura que queremos, lo corto a un tamaño del grosor que quiero que sea ese tejado de paja. Lo corto a la mitad y el canto lo corto a 45 grados para que luego se puedan unir en la parte superior. Y ya está, esto se pega, se sujeta bien con alfileres para que no se mueva y listo. La textura queda muy bien, muy fácil, manchas un montón, pero bueno, se limpia. Y nada, esperar. Para los laterales del tejado, pues lo típico de estas casas de Rohan, que tiene como estas maderas con algún tipo de detalle en la parte superior. Bueno, yo he hecho este corte, pero se puede hacer el que sea. Si alguien tiene más maña, pues puede hacer los típicos caballos que aparecen en la película. Y mientras se seca todo, aprovecho para recordaros que os podéis suscribir, que es gratuito, y daros las gracias a toda la gente que
que está suscrita y que ve los vídeos y pone comentarios. Muchas gracias. Para la parte de la puerta estoy poniendo un tejadillo, no sé cómo se llama esto, pero bueno, muy fácil. He hecho una pequeña hendidura en el tejado para poner la parte lateral y la parte frontal de la fachada donde está la puerta. Como veis, aquí en el tejado queda pues una separación. Para tapar eso, lo que he hecho es volver otra vez a rayar un trozo, en este caso mucho más delgadito, el corte, para poder doblarlo. Hay que doblarlo con cuidado para que no se parta, porque es muy frágil, pero esto ahora se pega, se pone justo en ese remate y queda totalmente integrado las dos alas del tejado. Y bueno, el tejadillo de la puerta pues igual, lo he cortado a la medida, se pega, y para el remate voy a hacer lo mismo, una pieza central que tape esa unión que queda muy fea. Para integrar el remate de la parte superior, lo que hago es raspar también un poco para que se integre con el resto del tejado. Y para los huecos que quedan en las uniones, lo que utilizo es, bueno, la pasta selladora esta de grietas, y voy tapando todas esas uniones para que parezca que está unido. Con el pincel, además un poco húmedo, se va moldeando esta masilla muy fácil, y además dándole así como toquecitos, pues voy marcando la textura igual del tejado en la masilla. Y ya por último, remates finales, las decoraciones estas, esperar a que se seque y listo. Aquí tenemos hecha ya la construcción de la casa totalmente finalizada. Después lo que he hecho es cubrirlo todo con Mod Podge para que, bueno, sobre todo el tejado, como suele perder todavía alguna virutilla, quede totalmente sellado y endurecido. Y ahora pintar. Para todo lo que es madera, el color base es un gris muy claro, porque luego va a ir un lavado negro que lo va a oscurecer, pero lo que es la base, gris claro, para la madera. Sobre ese color base le estoy poniendo manchas de colores. Como veis, de un gris más oscuro, también he puesto un beige, ahora un rojo también, para ir creando diferentes manchas en la propia madera. Tanto esta parte de la fachada como la puerta las estoy pintando de este color verde, pero porque me ha apetecido. Luego irá un adorno también aquí. Y la paja, pues evidentemente de color amarillo. Y ahora los lavados. Yo aquí no me corto directamente. Para el tejado quiero que se note como suciedad, que esté manchado, nada homogéneo. Por lo tanto, directamente del bote y a ir restregando. Con un poquito de agua lo vamos extendiendo. Así es como queda. Y para el resto de partes, lavado negro. Esto es un lavado negro que me he hecho yo casero. Si queréis, en algún vídeo explicaré cómo lo he hecho, pero vamos, es muy sencillo. En YouTube está lleno de vídeos para que lo explican. Lavado a todo, a toda la madera, que cubra bien. Y una vez que los lavados están bien secos, pues pincel seco. Primero con el mismo color base de la madera, ese gris claro, y luego con un color mucho más blanco para resaltar los últimos detalles. Y para el tejado, el pincel seco de un color beige. Y ya los últimos detalles de la puerta y aquí de la fachada, bueno, le hago un dibujito con un color marrón y luego con los detalles en dorado, y
estaría terminado. Con esto, digamos que estaría finalizada la casa tal cual como pieza única para Wargame o lo que sea. Yo le voy a poner una base un poco más decorada, pues para que quede más bonito. Lo pego a un trozo de madera. Con estos listones de madera pues lo voy cortando, lo raspo un poquito para que parezcan postes de madera, listoncillos con el poliestireno y hago una valla. Y después de pintar lavados y pincel seco, pues aquí está, una vallita súper sencilla y queda muy bien. Bueno, ahora el suelo le pongo un poco de pegamento. Le había puesto un poco de textura de tierra de Vallejo en la parte de la entrada, que no va a llevar, digamos, césped. Lo cubro todo con, bueno, este flocado casero que me hice. Dejo por aquí la etiqueta también si lo queréis ver. Y vamos a cubrirlo todo con este césped electroestático de color amarillo. Esto nada, echar pegamento y poquito a poco ir cubriendo toda la peana. Yo lo pongo con este aplicador que me compré, pero si no, con puñados se hace igual. Como el césped queda demasiado plano, lo que voy a hacer es con, bueno, estos lavados que tengo de unos colores un poco más amarillo verdoso o marrón, pues voy echando gotitas para que creen diferentes variaciones de color en todo el césped. Y por último ya detallitos de, bueno, tengo aquí unas cajas, barriles. Estos son de un molde de Scenery Forge que me compré y la verdad es que genial, le da el detalle realista que se necesita. Y unos matojos de hierba también de este color amarillo. Tengo de varios tamaños, que son como más gordos y otros más pequeñitos. Pues esto aleatoriamente por toda la base se van colocando. Y fin, ahora sí que hemos terminado. Muy fácil. Yo creo que hacer una casa de estas, evidentemente, a lo mejor no con estos detallitos de las casas o lo que sea, cada uno el material que tenga, o el césped se puede utilizar de otro color, de lo que sea, se puede hacer de 1000 variaciones. Pero lo que es la construcción de la casa es muy sencillo y muy resultón. Y nada más, pues muchas gracias por haber visto el vídeo. Suscribiros si lo consideráis y ponerme comentarios sobre todo de, bueno, lo que opinéis, sugerencias, cambios, mejoras que creáis que se pueden hacer a los vídeos y a las construcciones. Y nada más, muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo. Adiós.